indicando. Okay. Ya, a ver. Quiero comenzar haciendo una revisión cortita, chiquitita. Quiero referirle solamente alguna bibliografía puntual de los datos que les he compartido, los libros que les he compartido en la tarde, ¿no? Que es, no sé si les ha parecido un montón o no, pero tendrían como que una biblioteca para revisar métodos cualitativos, ¿no? Es decir, realmente hay mucha literatura la que les he compartido. Por favor, si me dicen por favor si se está compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí, se ve, Luis. Excelente. Ya, estos son los documentos que les he compartido. Voy a relacionarles uno puntualmente para que referir el resto. Y voy a ir mostrándoles de qué trata lo que les estoy indicando. Ya, quiero referirles, por favor, este documento del señor V. Flick, que lo tienen a disposición tanto en la plataforma como se los he pasado por el grupo WhatsApp, ¿ya? Que dice, titula Introducción a la Investigación Cualitativa. Para algunos es familiar este documento. ¿Lo conocían antes? ¿Han escuchado hablar del señor V. Flick? No. No. Ya. A ver, el señor V. Flick es docente de la Universidad de Berlín. Y a ver, para un poquito referir, ¿no? A ver, no sé si se logra ver mi buscador, voy a poner mi buscador por ahí. Ya. Y voy a poner ahí V. Flick, ¿ya? Ahí está V. Flick. Y solamente para relacionar voy a poner imágenes, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero relacionarles con la autoría del señor V. Flick? Es el señor V. Flick, ¿no? Es profesor de la Universidad de Berlín, como les decía. Y todos estos documentos que están acá de colores, que ahorita le vamos a dar una miradita, son de su autoría, pero han sido no traducidos al español, que ese es un dato bien importante, sino el señor V. Flick tiene una larga trayectoria en investigación con enfoque cualitativo. Vean, muchas de sus autorías están en su idioma nativo, en alemán, pero gran parte también, como este, por ejemplo, que dice acá, aquí está en su edición quinta, que dice Qualitative Research de V. Flick, o este otro de aquí abajo, ¿no? Introducing Research Methodology, o algún otro por ahí que está en inglés, por ejemplo, An Introduction to Qualitative Research, básicamente es el símil del que estamos viendo ahora, del que les he compartido, el que les voy a referir ahora. Los textos en español han sido generados como que de nueva cuenta, en el sentido de que V. Flick ha hecho una estadía en universidades latinoamericanas y ha solicitado la cooperación de investigadores de diferentes partes del planeta que puedan relacionar aspectos específicos en cuanto a la investigación cualitativa, contextualizada a la mirada hispanohablante, más específicamente latina, ¿no? Entonces, este documento que les estoy refiriendo, este de Introducción a la Investigación Cualitativa, es
no es el heredado, digamos, de la bibliografía anglosajona, sino es una adaptación interesante que V. Flick ha hecho de temáticas de su dominio, pero traídas a un contexto más nuestro, ¿no? A ver, ¿qué quiero mostrarles acá? Me voy a ir un poquito a los contenidos, ¿ya? Entonces, aquí va a haber un tema que yo, por ejemplo, lo obvio un poco, pero para el que guste dar una revisión, es interesante toda esta revisión histórica y de rasgos. Ahí van a hablar de algo, van a escuchar, van a leer de algo que yo les he comentado, por ejemplo, las investigaciones del señor Malinowski, de mucha tendencia etnográfica, de larga data, de una referencia muy amplia. Y toda esta primera parte habla de posiciones paradigmáticas, teóricas, cómo es el sistema de la construcción mental en representaciones simbólicas, ¿no? ¿Qué es la parte fuerte de este texto didáctico, no? La parte fuerte ya empieza con el diseño de la investigación, donde vamos a hablar, al igual que vamos a referir en los contenidos, este tema de la circularidad del proceso de la investigación cualitativa. Y sobre eso vamos a relacionar, vean acá, dice, ¿no? En el capítulo 6, entrada de campo, estrategias de muestreo, y es procedimental, todo esto lo vamos a ver, voy a condensarles este contenido. Y aquí empieza a hablar de datos verbales, data textual, recabada a través de entrevistas, a través de narraciones, a través de grupos de discusión, a través de, van a ver datos visuales, ¿no es cierto? Habla del tema de la etnografía y métodos y datos visuales, y así, ¿no? Este documento, si bien, vean, tiene una extensión de unas cercanas a sus 200 planas, en el corolario final, V. Flick dice, yo estoy dando solamente un pantallazo completo de lo que es una introducción al enfoque cualitativo. Por ello, hemos generado una serie de documentos que son todos estos otros. Los voy a ir abriendo uno por uno, ¿ya? Por ejemplo, voy a abrir este de acá, que también se los he compartido, ¿ya? Que dice, las entrevistas en la investigación cualitativa. Entonces, este texto de 243 páginas solo habla de entrevistas, solo ve entrevistas y ve tipos de entrevista, protocolos de entrevista, relaciona algunos elementos de éticos, miren, problemas éticos de la entrevista, planificación del estudio, cómo se sistematiza la data, cómo se codifica, cómo se enlaza con los métodos mixtos. Es realmente un texto muy interesante para el que quiere ver solamente entrevistas. Así como hay este de entrevistas, voy a la referencia. Y, por ejemplo, podemos ver, a ver, ¿cuál otro? Quiero ver uno de grupos focales. Discurso, etnografía, estudio de caso, diseño de datos cualitativos. No sé cuál es el de estudio de caso, etnografía. No encuentro dónde está el de grupos. A ver. Este creo que es, perdón. A ver, veremos si no me estoy equivocando. Análisis de la conversación del discurso y de documentos e investigación cualitativa. No es este. Pero bueno, así como este, ustedes lo van a revisar con mucho más detenimiento. Ahorita no me voy a poner a abrir todos, pero cada uno tiene su propia especificidad en cuanto a contenidos, ¿no? Vean, dirección del señor V. Flick. Y claro, la autoría de cada uno de ellos no es de V. Flick, ¿no? Es, como les decía, de un especialista que ve el tema, la temática en particular, y dice su especialidad incluso, ¿no? A ver, vamos a ver otro. Veamos este de data visual. Aquí estaba el que quería mostrarles, el de grupos de discusión. Ahorita lo vamos a abrir. ¿Ya? Este otro es datos visuales, ¿no es cierto? El análisis de la fotografía, el análisis de data gráfica. A ver, veamos un poquito el tema de contenidos. Ahí está, a ver, un poquito.
el tema de por qué o no imágenes, cómo realizar una planificación de proyectos con enfoque cualitativo, con una investigación visual, la observación, el tema de la complementación de la observación con otro tipo de información, ciertos enfoques. Esto también es sumamente interesante. Si es que es deseo de ustedes me lo hacen conocer, puedo preparar una clase exclusiva para ver el tema de análisis de data visual, cómo se analiza una fotografía, cómo se analiza una videograbación. Es siempre interesante conocer ese tipo de herramientas. Este es el que quería mostrarles, ¿no? Que así como hay indagación individual, también uno puede hacer indagación grupal, lo que generalmente se conoce como, aquí VFlick hace una relación que otros autores distinguen, más bien VFlick no lo distingue, ¿no? Aquí ponen una misma bolsa lo que es grupo focal de los grupos de discusión. Algunos autores hacen una distinción entre el grupo focal y el grupo de discusión con la presunción de que persiguen objetivos diferenciados. Posiblemente, ¿no? Es decir, ahí no les voy a dar más bien la relación bibliográfica de ese tipo de literatura, más que encontrarme, hacer un encuentro, un careo entre autores, ¿ya? Pero bueno, aquí también van a encontrar un contenido sumamente importante en lo que se refiere el tema ahí está, los grupos de discusión, los grupos focales, ¿ya? Ahora, esto sí, no lo voy a eludir, ¿ya? No lo voy a eludir en el sentido de que vamos a hacer una práctica de grupo focal dinámica con nosotros, donde vamos a plantear una temática. Uno de ustedes va a ser moderador, otro va a ser comoderador, va a haber alguien encargado de la grabación, va a haber un conjunto de participantes, vamos a establecer una guía de preguntas, vamos a relacionar un protocolo de cómo enlazar los pasos para realizar un grupo focal. Luego vamos a sistematizar la información del grupo focal, vamos a ver cómo se automatiza una transcripción de una videograbación, cómo se convierte en data textual, se la sube un paquete como el MaxQDA, cómo el MaxQDA tiene la potencia de poder reconocer a los participantes y sus intervenciones, y luego se hace una codificación generando categorías de interés y luego relacionando mapas, mapas conceptuales, redes semánticas y alguna ilustración gráfica que siempre es interesante de poder relacionar. ¿Ya? Hasta acá. No quiero saturarlos con la otra revisión. Voy a ir comentándoles así de a poco. Solamente quiero relacionar, si ustedes ven, a ver, voy a poner el WhatsApp. En el WhatsApp nuestro les he compartido esta literatura que estoy relacionando en este momento, ¿no es cierto? Entonces aquí están todos estos de las entrevistas, la investigación cualitativa, etnografía de observación participante. Todos estos son los documentos VFlick. Simplemente se los descargan y los revisan, ¿no? Les he compartido también otra literatura que se las voy a relacionar cuando sea el momento. Por ejemplo, el documento del señor Alfred Schutz. Vamos a ver en tema de fenomenología, hermenéutica. Vamos a ver también al señor Husserl. Vamos a ver un poquito de lo que habla el señor Ander Eck. Ya, luego les voy a relacionar esta otra literatura, ¿no es cierto? Solamente ahora quería relacionar para el que quiere tener bibliografía que vaya a la par de los contenidos que estamos desarrollando en clases, pueda tener una primera revisión al documento, este que les acabo de referir, ¿no? El de VFlick, Introducción a la Investigación Cualitativa. A ver, para que me vean un poquito en qué documento estoy refiriendo. Esta es la portadita, ¿ya? Es la portada de lo que estoy relacionando. Introducción a la Investigación Cualitativa. Muy buen documento, sumamente didáctico, altamente ilustrativo. Entonces, para el que quiera imbuirse en lo que, junto con las clases, saber un poco más de qué trata el tema de la investigación cualitativa, este es un gran documento. Ya, ¿alguna consulta, comentario, sugerencia, inquietud de lo que acabo de referir?
¿Tienen alguna mirada? ¿Alguna solicitud? ¿Alguna puntualización? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Dejo de compartir un segundito. Voy a revisar chat. No hay chat. No hay tampoco intervenciones. ¿Cuántos estamos? Ya. Sí, presumía también muchas ausencias por el tema del día, ¿no? Por el cambio que hemos hecho de día. Ludwig, buenas Félix, por noches. favor, le escucho. Una consulta, ¿existe bibliografía relacionada, por ejemplo, a la investigación cualitativa, no necesariamente en educación, sino, por ejemplo, en ciencias económicas y financieras o informática? ¿Hay algo así? Sí, hay textos vinculados, pero tienen una vertiente, ¿cómo le puedo decir? Es literatura mucho más específica. A ver, ¿qué quiero relacionarle? ¿Cuál es su formación, Félix? Disculpe que se me ha ido el dato. Tengo formación financiera e informática. Entiendo. Por eso me preguntaba lo específico, ¿no es cierto? A ver, más que lo informático, yo le voy a relacionar un poquito lo financiero, tal vez con algún vínculo más economicista. En toda la relación de las ciencias administrativas y económicas, se ha generado una corriente en el tema de investigación con enfoque cualitativo que tiene que ver con el behavioral economics, ¿no? Que es el tema de economía del comportamiento, si quieren verlo así, ¿no? E insume mucho de información que vincula el enfoque cualitativo, ¿no? Donde se analizan experiencias, criterios, prejuicios, vivencias, y además hace una combinación bien interesante con diseños experimentales. Entonces, con mucho gusto yo les puedo compartir algo de esta literatura que pueda relacionar este vínculo, ¿no? En tema que es un poquito más informático, realmente ahí estoy, no sé, tendré que buscar algo un poco más específico. Pero, ¿qué le sugiero, Félix? Y esto es una sugerencia para todos. Es conveniente no ir, ¿cómo le puedo decir? No empezar a tratar, procurar volar cuando uno recién está empezando a caminar, ¿no es cierto? Entonces, paso 1 será afianzar ciertos criterios en cuanto al enfoque. Por eso es que la recomendación del VFLIC es un texto que sería bueno tomarlo en cuenta. Y luego pasar a esta literatura que es un poco más compleja, ¿no es cierto? Una literatura que le puede dar, para todos, les recomiendo, ¿no? El libro del señor Daniel Kahneman, Thinking Fast, Thinking Slow. A ver si lo encuentro por ahí, se los voy a compartir. Pero si lo buscan ahorita en la web, lo van a encontrar y ahí podría relacionar un poco más de qué trata el tema del enfoque cualitativo en investigaciones económico-financieras de ese corte con Behavioral Economics, ¿no? El señor Kahneman ha sido premio Nobel de Economía, curiosamente siendo psicólogo, ¿no? Teniendo investigaciones en el análisis conductual de comportamiento, de ciertos eventos sociales, ¿no? Entonces es bien interesante ese tipo de literatura que podemos hablar extensamente en otro momento. ¿Ya? A ver, por ahí tenía un chat de algo que más decía. Mariela me dice, el libro que nos indica es orientado a las ciencias sociales o humanas. Sí, Mariela, está orientado básicamente a investigaciones de corte social, ¿Recuerdan? No sé si usted, Mariela, estuvo con nosotros en métodos cuantitativos, pero hacíamos una distinción en la realidad de la cual es objeto de estudio nuestras investigaciones de corte científico, ¿no? Y hablábamos de una realidad que es más natural versus una realidad que es social. La realidad natural vincula lo que no tiene nada que ver con lo hecho con el hombre, sino es, no sé, pues el cosmos, el universo, el planeta, no sé, los astros, versus una realidad que es social, que es toda la gesta del hombre. Entonces, todo lo que es la gesta del hombre involucra
investigación social y lo educativo es parte de todo ello, ¿cierto? Es parte de toda esa gesta del hombre que es objeto de estudio. Es parte de los fenómenos que deseamos desarrollar. Ya, así por favor me extienden cualquier consulta que con mucho gusto estoy para poder extender en aclaración. Voy a compartirles una presentación. Quisiera por favor me confirmen si esta se está viendo. ¿Se logra ver? Sí, sí se logra ver. Debería decir datos cualitativos, ¿sí? Correcto. Sí. Excelente, gracias. A ver, comienzo con una pregunta. Bueno, ahí está mi segunda pregunta, ya se la ve, se la adelanta. Pero una primera pregunta. En el enfoque cuantitativo, que seguíamos todo un paradigma positivista, donde la lógica era que los fenómenos sociales se podrían, todo bajo el cielo, les decía en cierta analogía, puede ser expresado como una cifra, como una cuantía, como un número, como un guarismo. Entonces, el dato es una cifra, un número, sea este un número entero, un número con decimales, un número grande, con muchas cifras, un número pequeño, lo que corresponda, es un número. El dato es un número. La pregunta que les hago, y en el enfoque cualitativo, ¿cómo es el dato? ¿Qué comprenderá el dato en el enfoque cualitativo? ¿Quién me auxilia? Vendría a ser, digamos, la información, porque la información vendría a ser, digamos, el dato más el significado. Ya, pero lo que quiero relacionar es que si en lo cuanti el dato era un número, en lo quali el dato ¿qué es? ¿Podría ser una característica o una cualidad del objeto de estudio? Una característica, una cualidad. Ya, está bien. ¿Expresado de qué manera? Tal vez serían palabras. Excelente, Isau, va por ahí. Si resulta que en lo cuantitativo el dato era número, en lo cualitativo el dato es texto. Son letras, son palabras que tengan un significado y un significante. Luego vamos a hablar de eso, no los voy a enredar con eso por ahora, ¿ya? Pero solamente quiero que quede que el dato en lo cuantitativo era número, el dato en lo cualitativo, en su unidad básica de comprensión, es texto, ¿ya? Texto que puedes relacionar unidades de comprensión, ¿no es cierto? Una palabra, una oración, un párrafo. Ya, bueno, luego vamos a entrar en ese tipo de detalles. Y voy con mi primera pregunta y aquí en lo que decía Félix, ¿no? Decía, estaba relacionando en lo cualitativo, un dato vincula una información. Y yo les consulto a ustedes, ¿dato e información es lo mismo? ¿Son sinónimos? Cuando hablo de dato, ¿es lo mismo, es equivalente a hablar de información? ¿O estoy hablando de dos acepciones distintas? ¿Qué opinan ustedes? Considero, licenciado, buenas noches, que el dato es un poco más frío, ¿no? Más frío. Sin embargo, la información nos lleva a un análisis mucho más complejo. Ya, el dato es frío y la información lleva a un análisis un poco más complejo. Ya, comprendo. Y si gustan, si alguien me puede auxiliar con lo que acaba de relacionar Rolando, ¿cómo podría ejemplificar, tal vez en el enfoque cuantitativo que nos queda un poco más claro, cuándo el número es dato y cuándo ese número se convierte en información? ¿Habrá alguna distinción? Licenciado, tal vez, buenas noches, ¿me escucha?
Sí, sí, claro que sí. Por favor, adelante. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos los compañeros. Bueno, en sí, el dato yo lo definiría como, digamos, una cantidad, digamos, con una cantidad que por sí sola no tuviera ninguna validez. En cambio, la información ya sería un conjunto de datos que forman una información. Por ejemplo, le puedo poner Por como favor. dato el número 29 y como Sí, información, digamos, 29 aviones llegaron a Bolivia. Listo, entonces ya tiene un enlace, digamos, ¿no? Más o menos decía. fabuloso, Grover. Le agradezco el ejemplo, ¿no? Y está muy bien lo que él relaciona, ¿no? Un dato puede relacionar un atributo, una característica, una cualidad sin sentido propio. Una información adopta una connotación, adopta una contextualización, es susceptible de ser interpretado, pero para pasar del dato a la información, debe existir primeramente una sistematización del dato. El dato se lo recoge, se podría pensar en bruto de las diferentes unidades de análisis. Y luego de esa sistematización, se la debe interpretar, analizar, codificar, categorizar a razón de que pueda generar evidencia empírica que me permita responder a mi pregunta de investigación. ¿Ya? Esto no lo he dicho y ya lo había dicho en métodos cuantitativos, hago mucha referencia de lo que ya habíamos visto antes y me disculpo con los que recién nos estamos encontrando ahora. Hay una gran distinción entre método y metodología, ¿no es cierto? Método es procedimental. Metodología es cuando el elemento procedimental se lo direcciona a responder una pregunta de investigación. Entonces, lo que nosotros queremos es responder una pregunta de investigación, generar, recabar, relevar datos, sistematizarlos, interpretarlos, analizarlos, codificarlos, categorizarlos, para luego generar evidencia que responda a la pregunta de investigación. ¿Ya? Esa es la lógica del enfoque cualitativo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este módulo. Voy más. Hasta ahí, por favor, consultas, comentarios, sugerencias. ¿Queda relación a lo que les estoy diciendo o tienen ustedes una mirada encontrada con lo que les acabo de decir que puede existir? De hecho, no sé, por ahí me decía Félix, por ejemplo, que tiene una mirada más informática. Yo he hablado con muchos ingenieros de sistemas, con personas que ven la data un poco más fría, que tienen una vinculación distinta entre data versus información. Hablan incluso de una estructuración de data desestructurada versus data que tiene una estructura y es susceptible de ser interpretada, ¿no es cierto? Ese tipo también de interpretación, de analogías son válidas para el caso. Por ahí tengo un chat. Isao me dice, está bien, ya, excelente. Avanzamos entonces. Ya. Aquí voy a hacer una referencia. ¿Qué pasa acá? Porque esto no avanza. Perdón, ahí está. Una referencia del señor, esta es otra literatura que les he compartido, es parte de nuestra bibliografía esencial sugerida dentro del programa. Ese es el señor Michael Quinn Patton. El señor Michael Quinn Patton es una eminencia, pues, en el tema de investigación con enfoque cualitativo. Ha hecho un salto a la fama por una investigación que él realizó en los 70s, que era Mujeres Asesinas, ¿no? Donde resulta que él realiza una serie de investigaciones a lo largo de los Estados Unidos de mujeres que habían sido sentenciadas a muerte, ¿no? Con sentencia de muerte por asesinato. Y
y él releva información mediante entrevistas de cómo es que existían ciertos patrones, cierta idiosincrasia común entre los diferentes casos, ¿no? Y genera toda una teorización que luego da cuenta de cierta mirada que ha permitido el desarrollo luego de diferentes vertientes forenses, psicológicas, bueno, de diferente índole, ¿no? Entonces, el señor Michael Quinn-Patton, en relación al tema de la data, que es muy interesante esta conceptualización que él relaciona, indica que en el enfoque cualitativo, la data es una descripción detallada de situaciones, experiencias, vivencias, interacciones, conductas, manifestaciones, ¿no es cierto? Entonces, en síntesis, lo que dice el señor Michael Quinn-Patton, la data textual, al final de cuentas, es un relato, es una narrativa que comprende un constructo mental de las diferentes unidades de análisis, donde este elemento es bien importante. Lo individual, el caso a caso, es importantísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Y esta es la contraposición del enfoque cuantitativo que hemos visto en el anterior módulo. El enfoque cuantitativo tenía 1.000.000 de datos sintetizados en una estadística, en una cifra, en un número. Por tanto, los millones de casos, las individualidades, la unicidad de las personas no interesaba en el enfoque cuantitativo. Ahora, en el enfoque cualitativo, el caso a caso es importantísimo. No me interesa sintetizar la información, más bien me interesa profundizar y conocer a detalle el caso a caso. El caso a caso es muy importante. Por tanto, yo les voy a comentar de investigaciones. El enfoque cuantitativo propiciaba representatividad en sus hallazgos. Por eso relacionamos en un video que les he compartido el tema del muestreo probabilístico, que hace inferencia estadística. Lo hemos hecho con la encuesta de hogares. Saltar de la singularidad de una muestra a la generalidad. Buscar replicar los resultados para el todo. Recuerdan, en la encuesta de hogares teníamos 33.000 casos, 37.000, 38.000 casos, que luego, a través de un factor de expansión, se volvían en los 11.7 millones de habitantes de todo Bolivia, ¿cierto? Por tanto, ahí perdía en óptica qué es lo que pasaba con el individuo 1, 2, 3, 4, 11.7 millones. No me interesaba. Me interesaba el todo. Ahora, distinto, a eso me refiero con inferencia inductiva. Lo que hace el enfoque cuantitativo es inferencia deductiva. El enfoque cualitativo más bien va a adoptar poquitos casos, casos elegidos, casos seleccionados, casos deliberadamente conseguidos, y va a tratar de explorar con mayor detenimiento cada uno de estos casos para conocer sus particularidades. He visto hace poco una tesis doctoral de dificultades del aprendizaje en personas de la tercera edad, donde resulta que la muestra era un estudio de caso de 10 participantes. 10 participantes, ¿ya? Pero esos 10 participantes realmente había que entender su singularidad de cada uno de los participantes, conocer con el mayor detalle posible cuáles las dificultades de aprendizaje en una tercera edad, ¿no es cierto? Como, bueno, ahí no voy a entrar en el detalle, les puedo compartir la investigación, que es muy interesante, pero justamente trae consigo el comprender más que buscar representatividad de un conjunto que en nuestro caso no es de interés el extender los resultados a grupos ampliados. Ya. Dicho eso, una primera aproximación
para lograr datos de tipo cualitativo es la indagación directa. ¿Qué refiero con indagación directa? Investigador consulta de manera directa, face to face, al entrevistado, al objeto de estudio, a la unidad de análisis. Lo puede hacer de manera individual, uno a uno, o el investigador puede hacerlo de manera grupal, a un conjunto de individuos, ¿no? No estoy hablando de masas, estoy hablando de un conjunto delimitado de personas. Un grupo focal, por ejemplo, no se trata de grupos numerosos, se trata de grupos acotados, grupos que 8 o 10 personas que me permiten conocer en conjunto cuál es su opinión respecto de una temática que vamos a abordar. Hay, por ejemplo, la técnica Delphi. La técnica Delphi relaciona grupos de expertos, ¿cierto? No son grupos de 200 expertos, son grupos 6, 7, incluso 3, ¿no? Poquitos, son pocos expertos, ¿no? Y de esos expertos realmente quiero recabar, tratar de rescatar todo su expertise, todo su conocimiento, todo su bagaje, su riqueza, ¿no? Ya, entonces, ¿qué recabo de manera individual o grupal? Experiencias, percepciones, opiniones, sentimientos, conocimientos. Realmente hago una exploración profunda, empática, no sé, realmente sensitiva, que me permita conocer la mente, la lógica, la interna. ¿Recuerdan que hacíamos, yo los había dibujado con la pizarra táctil? Les dibujaba un hombrecito, les decía realidad interna, realidad externa, ¿no? Les decía que en ese individuo la realidad externa, generalmente vinculada al enfoque cuantitativo, hace que ciertos atributos sean cuantificables, talla, peso, índice de masa corporal, ¿no es cierto? Y la realidad interna, que está más vinculada con el enfoque cualitativo, da cuenta de constructos mentales, ideas, prejuicios, percepciones, sentimientos, ¿no es cierto? Manifestaciones. Ese tipo de data se recaba de manera individual o grupal a través de la indagación, la consulta. Así como hay la indagación, voy enumerando. 1, indagación. Hay también la observación, ¿ya? Observación no es una observación simplemente de, no es lo mismo, ustedes ya lo sabrán, mirar que observar, ¿no es cierto? Mirar es simplemente una lógica de vista, ¿no es cierto? De lo que en nuestro enfoque, lo que nosotros podemos visualizar. Una observación es una aproximación sensitiva, que no solamente implica la vista, implica los 5 sentidos: oler, tocar, sentir, gustar, ¿no es cierto? La observación trae consigo técnicas particulares en el enfoque cualitativo. La observación se va a relacionar con una descripción contextual, una descripción de campo, una descripción del todo, una descripción de el momento, de la situación, de lo que está aconteciendo en el lugar, ¿ya? ¿Qué se recaba? Se recaban muchas cosas: actitudes, conductas, acciones, conversaciones, interacción personal, interpersonal, conversaciones, organigramas, procesos comunicacionales, experiencias, vivencias, y así un gran etcétera, 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 etcétera. Ya. 1, indagación. 2, observación. 3, revisión documental. Así como uno da cuenta de una exploración inicial somera, como decíamos en algún momento, de la temática que yo quiero investigar, el enfoque cualitativo maneja una sistematicidad en cuanto a la data textual de información
de fuente secundaria, se podría decir. Otra producción intelectual, no necesariamente intelectual, producción de diferente índole. A ver, ¿qué refiero con revisión documental? Realmente uno documental dice documentos, pero refiere documentos organizacionales que pueden ser cartas, que pueden ser memorándums, que pueden ser blogs, que pueden ser correos electrónicos, que pueden ser chats, así, ¿no? Registros, ahí les pongo, ¿no? Correspondencia, blogs, foros, chats, publicaciones oficiales, reportes, diarios, cartas, fotografías, videos, diarios. Incluso en la revisión documental se estila hablar de material en físico, ¿no es cierto? Prendas de vestir, se suele hablar incluso de alguna memoria, de alguna, bueno, lo vamos a ver en su momento con mayor detalle, ¿ya? Entonces, convencionalmente vamos a coger estas tres aproximaciones para recabar data cualitativa: indagación, observación y revisión documental. Ya. Dicho eso, si hay aproximaciones, una aproximación, recuerdan lo del peleador callejero y el boxeador, ¿qué los diferenciaba? Les decía en su momento, la técnica, ¿no es cierto? Entonces, en el enfoque cualitativo va a haber técnicas de cómo recolectar este tipo de datos. La revisión documental, las entrevistas, los grupos focales, la observación participante, y ahí pongo métodos etnográficos, y son puntitos suspensivos, serán de las muchas técnicas que nosotros vamos a ir analizando a lo largo del módulo, ¿ya? Vamos a ver en su momento, de manera práctica, cómo es que se realiza este tipo de aproximaciones, ¿ya? Con esto me voy y aquí quiero solicitar, por favor, me auxilien con una capturita de pantalla para compartirla en el grupo WhatsApp de nuestra actividad 4. ¿Quién me auxilia leyendo, por favor, esta actividad 4? ¿De qué trata? Actividad 4. Ante los tipos de datos con características cualitativas que requeriría para dar respuesta a su problema de investigación. Sus respuestas hasta el día lunes 7 de febrero antes de las 8 en el foro de la plataforma habilitado para este propósito. Muchas gracias, Gladys. A ver, la actividad ya está en plataforma, ¿no? Yo la he puesto hasta el día lunes, que nos toca nuestra siguiente sesión. Yo estoy presumiendo que no es una actividad demasiado demandante y que desearía quede sumamente clara en todos ustedes. ¿Les parece, para que quede lo suficientemente claro, qué estoy solicitando de ustedes? ¿Hacer ejemplos? ¿O esto está bien clarito y no necesitamos ejemplo alguno? ¿Qué opinan? Si se pudiera un ejemplo, por favor. Un ejemplo, por favor, Ruby. Haremos un par de ejemplitos extraído de nosotros mismos, ¿ya? De nosotros mismos vamos a hacer nuestros ejemplitos. Y me van a seguir, ¿ya? A ver, ahí hay un chat. ¿Qué me dicen en el chat? Haremos un par de ejemplitos. Ejemplo, me dice Jenny. Nelva me dice un par de ejemplitos. Excelente, haremos ejemplitos. Y haremos con nosotros mismos. Síganme, por favor. No sé si estoy compartiendo pantalla, si se logra ver pantalla. Creo que no, no he puesto compartir pantalla. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de compartir y voy a compartir pantalla completa, ¿ya? Me dicen si se está viendo. Share. Ya. ¿Se logra ver mi pantalla? Aún no. Ahora sí. Ya. Quiero irme, por favor, y ahí me van a ir siguiendo. Esto es nuestro grupo WhatsApp, ¿ya? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Sí. Excelente. De nuestro grupo WhatsApp, voy subiendo. Ustedes son parte de este grupo, ¿no? Entonces estamos siguiendo lo mismo, la misma visualización. Me han compartido, voy a ver, y esto realmente lo estoy eligiendo ahorita
a la solicitud de los ejemplos, ¿ya? Sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo. Aquí está, ¿no? Vean, tenemos una actividad final. Ya vamos a utilizar esta actividad final. La voy a descargar. Es la actividad de Ángel. ¿Ya? La voy a descargar, la estoy descargando. Y ahí abro la actividad, por favor. ¿Me siguen? ¿La tienen abierta? Igual me pueden seguir en pantalla. ¿Se logra ver? ¿Se lee? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Ya, fabuloso. Ya. Entonces, vamos a ver el trabajo de Ángel un poquitito. No con miras de crítica, ¿ya? Sino con una mirada de aprendizaje, con una mirada de ejemplificar que comprende la actividad solicitada, ¿ya? Entonces, leo un poquito su temática, ¿no? Él dice, diseño de un taller de TIC para el aprendizaje significativo de estudiantes del 7º semestre de la carrera de Ingeniería Civil de la Escuela Militar de Ingeniería. Espectacular, ¿ya? Voy a saltarme algunas partes de texto. Yo ya he leído este documento, los he leído todos ya, los he revisado todos, los que me han entregado hasta ayer. Y el punto es que, y ahí me corrige Ángel si está con nosotros, pero lo que él pretende es una intervención educativa, ¿no es cierto? Donde a través de un taller de TICs quiere buscar cómo mejorar los contenidos en una lógica de aprendizaje significativo. Para todos creo que es conocido, los que estamos en esta maestría, el desarrollo del señor Ausubel, ¿no? De lo que es el aprendizaje significativo, en la lógica de que uno tiene un bagaje de conocimientos que los lleva a un entorno de aprendizaje. Estos conocimientos como que se conjuncionan con los conocimientos actuales y generan un nuevo conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, esa es la lógica de un aprendizaje significativo en pocas palabras. Eso es lo que refiere el señor Ausubel. Ya, pero ¿qué quiero ver acá? Me voy a ir un poquito al tema de la pregunta de investigación directamente, ¿ya? Salto todo y voy a la pregunta de investigación. Y él dice, ¿de qué manera el conocimiento y uso de herramientas tecnológicas aplicada a la materia de construcción de viviendas y edificios logrará un aprendizaje significativo en los estudiantes? ¿Ya? Una puntualización que no es una corrección, sino simplemente una puntualización. Este trabajo final estaba orientado a hacer un planteamiento con enfoque cuantitativo. Entonces, si es un planteamiento con enfoque cuantitativo, yo debo esperar como respuesta de la pregunta de investigación una cifra, un número, una cuantía, ¿no es cierto? Entonces yo podría haber relacionado en cuánto la variable X afecta a la variable Y, en cuánto o si la variable X causa la variable Y. Podría ser el caso, ¿no es cierto? En este caso podría ser en cuánto las herramientas tecnológicas aplicadas a la materia de construcción y viviendas y edificios aumenta el aprendizaje significativo en los estudiantes. Eso puede ser un planteamiento cuantitativo que incluso hubiese propiciado un diseño experimental, que es de lo que voy a hablar para los que están interesados en los diseños experimentales, cómo se cuantitativiza eso. De eso voy a hablar el día de mañana. Entonces voy a acogerme de este ejemplo de Ángel y mañana también voy a utilizar esa cuantitativización en la lógica del cuánto, pero a través de un diseño experimental que lo vamos a hacer con SPSS. ¿Ya? Ya. Pero el punto es el siguiente. Si lo cuanti era buscar un cuánto, y resulta que es una intervención, es la propuesta de una herramienta tecnológica, entonces el planteamiento en el enfoque cualitativo para esta investigación va a buscar justamente conocer cómo propiciar el aprendizaje significativo de los estudiantes de la materia de construcción de viviendas y edificios para lograr un aprendizaje significativo. Podría ser un planteamiento, ¿ya? Pero la gran idea es que ahora yo no persigo cuantificar nada.
Yo no quiero cuantificar nada. Yo lo que quiero es conocer a profundidad el fenómeno de estudio, el objeto de estudio. El objeto de estudio en este caso es las herramientas tecnológicas aplicadas a una materia para generar aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Ahora, yo les consulto a ustedes. Si resulta que estoy haciendo una propuesta de herramientas tecnológicas aplicadas a un grupo humano de estudiantes, ¿quiénes serán mis unidades de análisis? ¿Qué refiero con unidades de análisis? ¿A quiénes tengo que consultar para recabar datos del enfoque cualitativo? ¿A quiénes consulto? ¿Se les ocurre? En este ejemplo. Adelante, Félix. A los estudiantes. Excelente, a los estudiantes. ¿A quién más? ¿Al docente? ¿A los docentes? Podría ser, ¿no es cierto? ¿A quién más? Posiblemente a un especialista en educación y herramientas tecnológicas. Posiblemente, ¿no es cierto? Entonces, volvamos sobre el punto. Resulta que yo sé, puedo identificar ciertas unidades de análisis a las cuales yo puedo hacer indagación, puedo hacer consulta. ¿Y qué recabo de ellos? ¿Qué tipo de data recabo de ellos? Ya, pensemos que me agarro de una de las unidades de análisis, solamente estudiantes, y quiero armar el tema de uso de herramientas tecnológicas para propiciar aprendizaje significativo. ¿Qué les pregunto a los estudiantes? ¿Qué tipo de data recabo de ellos? Estamos hablando de aprendizaje significativo. ¿Qué piensan? Uno sería, ¿cuál es el nivel de conocimiento o que describa, digamos, la herramienta tecnológica que más maneja? Ya, pero si le pido una descripción, otra vez vuelvo sobre lo cuanti, ¿no es cierto? Porque me da un listado de decirme, yo utilizo esto, ya. Lo que busca la data cualitativa, como les he explicado en la presentación, es una extensión de percepciones, conocimientos, vivencias, experiencias, todo lo que pueda explorar más el caso a caso. A ver, volvamos sobre la lógica. El objeto de estudio es herramientas tecnológicas vinculada a aprendizaje significativo. Y decíamos, como que ha hecho la delimitación semántica, ¿no? La delimitación semántica dice, da una concepción de lo que son el uso de las TICs, ¿ya? Y dice aquí, como usted había relacionado, Félix, algunas aplicaciones seguramente vinculadas al tema educativo, y luego ve el tema de aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Ya. Independientemente de esta relación semántica, la lógica es explorar, ¿qué decíamos que era el aprendizaje significativo? Conocimientos anteriores que se conjuncionan con los conocimientos actuales para generar un nuevo conocimiento. Y aquí hay una mediación que es el uso de tecnología, de herramientas tecnológicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le pregunto de sus conocimientos anteriores? Ojo, aquí hay una materia, ¿no? Materia de construcción de viviendas y edificios. ¿Cuáles son tus conocimientos sobre, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí ya no es la respuesta, una respuesta acotada, es una respuesta extensa, donde el caso a caso importa. ¿Doy a entender la idea más o menos? Sí, licenciado. Sí. ¿Sí? Eso es indagación. Ahora, en esta lógica de este objeto de estudio, no solamente es la indagación, observación. ¿Puedo hacer algo con la observación? ¿Cómo aplico la observación? Docente de aula, ¿no es cierto? Docente de aula verifica cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se da la mediación de la herramienta tecnológica, hace una descripción de campo, ¿no es cierto? Relaciona data contextual, ¿no es cierto? Vincula incluso
cómo se puede dar esa interacción del docente con los estudiantes en la materia de construcción y viviendas civiles, cómo propiciar el tema del aprendizaje significativo, cómo enlace el tema de las tecnologías aplicadas a esta materia, ¿cierto? Entonces, ahí puedo realmente con la observación dar una cuenta de una narrativa interesantísima que me permita comprender con más amplitud este objeto de estudio. Revisión documental. Puedo realizar una revisión documental que me permita conocer más este objeto de estudio, pero por supuesto, ¿no es cierto? Debo hacerlo, ¿no es cierto? Verificar seguramente otra producción intelectual, otros documentos académicos, tesis, monografías, documentos de diferente índole, de los cuales yo pueda revisar, pueda sistematizar cierta data y que me permita comprender mejor este objeto de estudio. ¿Doy a comprender más o menos cómo es que torna ahora la data cualitativa? ¿Cómo es que la data cualitativa ahora permite entender mejor el objeto de estudio en lugar de sintetizarlo como el enfoque cuantitativo? Ahora el enfoque cualitativo busca profundidad, amplitud, mayor conocimiento. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Va vinculado con nuestra actividad 4 solicitada? ¿Hemos respondido? ¿Ejemplificado bien? A ver, veo chats. Sí, Mónica me sugería el tema de los docentes. Sí, claro que sí. Ahí debo determinar las diferentes unidades de análisis y lo vamos a hacer. Pero ahora intuitivamente estamos relacionando algunas unidades de análisis. Los docentes, sí, por supuesto. Entonces, si vuelvo a ver, perdón, ¿dónde estaba mi actividad? Esta actividad. Planteé los tipos de datos con características cualitativas que requeriría para dar respuesta a su problema de investigación. ¿Cómo respondería a esa pregunta con el planteamiento de Ángel? ¿Quién me auxilia? Tal vez serían, ¿no?, opiniones de los estudiantes, tal vez. Así es. ¿Solamente las opiniones? Tal vez entrevistas, no sé, por el momento eso se me ocurre. ¿Observación? ¿No sirve? Sí, tal vez en observación el diseño. Ya. ¿Revisión documental no sirve? También. Ese es el Sí. tipo de data. Ese es el tipo de respuesta que estamos solicitando, ¿no? Entonces, en un párrafo, es esa síntesis de lo que acabamos de hablar, ¿ya? Eso es lo que quiero que ustedes relacionen, ¿no? Que cambien el chip de lo que veíamos en módulo de métodos cuantitativos, donde la lógica era generar número. En este caso ahora es buscar amplitud en conocimiento del objeto de estudio a través de sus mismos participantes, de sus mismas unidades de análisis. Ya, este es un punto que quiero que por favor lo tengan dentro de sus apuntes. En el enfoque cuantitativo, yo hablaba de unidades observacionales, que son personas, individuos, conjuntos de personas, entidades, países, no sé, lo que corresponda, de la cual extraigo el dato. En el enfoque cualitativo, yo estilo hablar de unidades de análisis. Unidades de análisis de manera símil, que son aquellas personas, individuos, conjunto de personas de las cuales yo extraigo el dato. ¿Ya? A ver, haremos un ejemplito más. Vuelvo sobre nuestro chat, ¿ya? Para que me vayan siguiendo. ¿Se está viendo el chat? ¿Se ve, no? Sí, se ve. Ya, excelente, gracias. A ver, sigo subiendo.
Sigo subiendo. Aquí hay un trabajo. Ya. Descargo, ¿ya? Ya. Ya lo he descargado. Me dicen, por favor, si se ve. ¿Se logra ver? Sí, sí. Excelente, gracias. Ese es el trabajo de Sol Ángel, ¿ya? Vamos a ver cuál es su temática. Ya. Ella dice, propuesta de diseño curricular de diplomado en hidrogeología aplicada a la gestión de riesgos, medio ambiente y cambio climático para la carrera de ingeniería geológica de la Universidad Mayor de San Andrés. Espectacular. Lo que yo siento que en cierta forma, al igual que Ángel, este tipo de investigación comprende una intervención, ¿no es cierto? Comprende una aplicación, bueno, en este caso es un diseño curricular de diplomado orientado a posiblemente algún resultado que habría que ver que comprende este resultado. ¿Ya? Pero me voy a ir a la pregunta de investigación, ¿ya? La pregunta otra vez, aquí dice, ¿no? Voy a leer textualmente, ¿ya? ¿Cuál es el diseño curricular más apropiado para un diplomado en hidrogeología aplicada a la gestión de riesgos, medio ambiente y cambio climático en la carrera de Ingeniería Geológica de la Universidad Mayor de San Andrés? Y aquí Sol Ángel me ha facilitado el trabajo del ejemplo del día de hoy. ¿Por qué? Porque esta pregunta, más que perseguir una cuantificación, busca explorar entre las diferentes unidades de análisis un conocimiento ampliado del objeto de estudio, ¿no es cierto? Si ven ustedes la pregunta así tal cual, más o menos intuitivamente conociendo lo que Sol Ángel está planteando, ¿a quiénes podría indagar mediante una indagación, podría realizar esta pregunta Sol Ángel para su maestría? ¿A quiénes podría consultar? ¿Qué opinan? Tal vez a los profesionales de la carrera de ingeniería electrónica, a los recién egresados, tal vez. Espectacular. No sé si es ingeniería electrónica, es geológica, ¿no? Geológica. Ingeniería geológica. ¿Ya? ¿A quiénes más? A los alumnos de últimos semestres. Espectacular. Me parece fabuloso. ¿Docentes, tal vez? Sí, también a los docentes para que... ¿Autoridades educativas? Sí. ¿Expertos en educación? Sí, ¿no es cierto? ¿Y qué recabo de ellos? Pensemos que estamos hablando con un docente o con un experto en educación. ¿Qué voy a recabar haciéndole esta pregunta a un docente? Me dice Jenny, docentes, estudiantes, profesionales del área. Espectacular. ¿Qué tipo de data voy a recabar de ellos? Basado en su experiencia, pues nos van a dar a conocer realmente la importancia o el diseño curricular apropiado para este diplomado, ¿no? Espectacular. Claro que sí. Me van a hablar de sus conocimientos, me van a hablar de sus experiencias, de sus propuestas, de sus miradas, de su práctica docente, ¿no es cierto? Van a dar muchos elementos que permitan ampliar la propuesta que pretende Sol Ángel. Observación. ¿Podré lograr alguna data con observación? ¿Podré lograr alguna data con revisión documental? Sí. Quizá con encuestas, con consultas, entrevistas. Excelente encuestas, pero encuestas es el otro enfoque, el enfoque que hemos dejado atrás. Está bien. Y de hecho, aquí está la respuesta a las encuestas, ¿no? Aquí está lo que ha hecho Sol Ángel. Sol Ángel ha hecho un Google Forms y aquí está la respuesta a lo cuantitativo. Aquí está lo que ha hecho Sol Ángel, ¿no? Entonces ya tiene aquí a los egresados, dice, ¿no? Y ahí están sus respuestas cuantitativas.
aquí está la respuesta de su... hecho tortitas, ¿no? Es decir, muy interesante todo esto. Les ha preguntado en qué área geológica les gustaría especializarse y le han dado respuestas acotadas, ¿no? Exploración minera, exploración petrolera, geofísica, geotécnica. Pero ahora ya no me interesa la respuesta acotada. Ahora me interesa saber por qué a profundidad la razón de estas elecciones, ¿no es cierto? Es decir, ya no requiero la respuesta acotada. Ahora requiero una respuesta ampliada. ¿Ya? Entonces, en este caso, encuesta va, digamos, pero podría ser una... sabemos que la encuesta es parte del enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo estamos persiguiendo indagación, como hemos dicho, observación, ¿no es cierto? Observación, ¿se podría lograr observación? Sí, ¿no es cierto? Se podría verificar las dinámicas de otro tipo de contextos de diplomados de características similares, ¿no es cierto? Que proponen, que comprenden. Y eso va muy de la manito de la revisión documental, ¿no es cierto? Habrá que ver también qué tipo de otros contenidos, como ella lo plantea, ¿no? ¿Qué otro tipo de diseños curriculares existen en el medio que vinculen diplomados con este tipo de contenidos de hidrología aplicada a la gestión de riesgos del medio ambiente y cambio climático? En Latinoamérica habrá otros programas de características similares en el mundo, seguramente que sí, ¿no es cierto? Que proponen este tipo de programas, ¿no es cierto? ¿Qué trae consigo? Entonces, ese es el tipo de data que voy a rescatar. Con este segundo ejemplo, ¿he dado mejor? ¿He dado más claridad? ¿Se comprende lo que estoy más o menos relacionando con la actividad 4? Sí, Ludwig, pero tengo una consulta. Cuando Adelante, se realizan las encuestas, y como hemos trabajado en el anterior módulo, las preguntas de la encuesta eran preguntas cerradas, o sea, solo tenían Sí. 3 o 4 opciones. Sí. Si quisiéramos trabajar en una encuesta en este nuevo módulo, que ya es diferente, es del otro enfoque, ¿se podrían trabajar las preguntas abiertas donde ellos puedan darnos su opinión, su punto de vista? ¿Podría ser valedero también eso? ¿O es que va a seguir perteneciendo al anterior modelo? Ya, a ver. Yo les decía, en el enfoque cuantitativo, una de las técnicas es la encuesta, que generalmente estila preponderantemente a plantear preguntas cerradas, acotadas, en opciones múltiples como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Podría generar respuestas abiertas? Sí, puede hacerlo, pero la complejidad de cuantificar, además de que no es tal vez la aproximación más apropiada, es mucho más, no es atinada. Voy a explicarle por qué, ¿ya? A ver, vamos con el ejemplito de una de las consultas que Sol Ángel plantea, ¿no? Recuerda acá, mire esta pregunta, dice, ¿no? ¿En qué área geológica le gustaría especializarse? Y cada una de las unidades observacionales en esta encuesta responde una característica, ¿cierto? Acotada. Y dice exploración minera, exploración petrolera, ya. Pensemos que agarramos el caso a caso, donde ahora sí el caso a caso importa. Y dice exploración petrolera. Y yo pongo en el Google Forms debajito una pregunta que diga, ¿por qué ha elegido la opción anterior, digamos, por decir algo, ¿no? Y la persona responde, ¿no? Porque resulta que es un campo laboral sumamente amplio y que no sé qué y no sé cuánto, data textual. Me estoy saltando de enfoque, ¿no es cierto? Porque luego esa característica que me dé una respuesta abierta ya no es susceptible, salvo que dé una lógica de análisis de contenido, que luego lo vamos a ver, ya no da la lógica de una cuantitativización, no persigue un número. No voy a expresar como una cifra ese tipo de respuestas. ¿Puede tener la encuesta preguntas abiertas? Sí, pero la forma más apropiada de hacerlo es a través de una indagación uno a uno. Pensemos que Sol Ángel ha tenido, me estoy inventando ya, una consulta a 40 estudiantes y ha logrado este tipo de datos, ¿ya? ¿Por qué no, luego de esos 40 estudiantes, hacer un grupo focal con 8 de ellos que tengan algunas características interesantes y en base a estas preguntas explorar a profundidad con otro tipo de preguntas abiertas
que directamente exploren en una retroalimentación el conocimiento que trae consigo este tipo de respuesta acotada. No sé si me dejo entender, no sé si estoy tratando de ilustrar lo que usted me pregunta, Jenny. Sí, Ludwig, gracias. Lo vamos a ver, Jenny. Tal vez ahora estoy siendo muy escueto con la respuesta que usted me solicita, con la pregunta que me hace, pero lo cierto es que con la mirada de las técnicas del enfoque cualitativo, ahora vamos a perseguir amplitud en respuesta, un mayor conocimiento de las cosas. No esta respuesta acotadita que se muestra bien en una torta porque sintetiza resultados, se muestra bien en una tabla porque me da cuantías, me da cifras, sino ahora es al interior de esta tabla, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Voy a conocer más. Por eso la conveniencia, la complementariedad entre lo cual y lo cuanti. ¿Sí? Esa es la lógica. Ya. ¿Alguna otra consulta, comentario, sugerencia? ¿Está bien la fecha del lunes para responder a nuestra pregunta? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Ludwig, ¿hay una clasificación de los tipos de datos? Por ejemplo, digamos, nosotros en informática, digamos, tipo de datos, ¿no? Entonces, dices es de tipo carácter, de tipo numérico, de tipo texto, de tipo cadena, de tipo real. Entonces, ya hay una cantidad definida de tipos de datos. En el caso, digamos, en este enfoque cualitativo, el tipo de dato tiene así un rango donde diga, por ejemplo, es tipo de dato textual, pero puedes utilizar de esta lista, digamos, más o menos una lista, de acuerdo al tipo de problema que tienes, estas pueden aplicar o no. No, Félix, no va en esa lógica. A ver, creo que aquí tengo una ilustración que me va a servir para responder a lo que usted me está diciendo. ¿Se logra ver en pantalla? Esto lo pensaba explicar un poquito más adelante, pero quiero mostrarles acá, ¿ya? A ver, quiero que me entiendan aquí todos, por favor. Este es un proceso de codificación, categorización en la lógica de cómo se sistematiza información de data textual, ¿ya? Piensen de que se ha realizado una entrevista, ¿ya? Una entrevista donde hemos hecho una consulta interesante a través de plantear ciertas preguntas para conocer a profundidad sobre una temática en particular. Esa entrevista, que pudo haber sido grabada con el audio del celular, por decir algo, luego tiene que sistematizársela y se genera una transcripción que se convierte en data textual. Piense que la data textual es esta, ¿ya? Es la transcripción de la entrevista, que se ha convertido en letras, en palabras, ¿no es cierto? En oraciones, en frases. Ya. La pregunta es, cuando yo hago una entrevista y tengo una pregunta de investigación planteada, ¿todo lo que se dice en la entrevista me sirve? ¿Todo lo que se dice en la entrevista me es de utilidad? ¿Qué opinan ustedes? No necesariamente. No necesariamente, ¿no es cierto? Puede haber muchos elementos que se disparen, como que diverjan de lo que la pregunta en sí era, ¿no? Es decir, muchas personas incluso son a veces dispersas en cuanto a sus respuestas. Incluso puede haber un diálogo inicial de presentación, rompehielo, donde eso no me interesa como parte de evidencia empírica para mi pregunta de investigación. Por tanto, en la data textual va a haber un proceso de reducción, donde solamente me va a interesar ciertas partes, vean cómo estoy resaltando partes del texto, que son de mi interés, ¿ya? Muy semejante a que yo tenga, digamos, un documento en texto y yo voy resaltando con un marcador, un resaltador, ¿no es cierto? Voy marcando ciertas partes del texto. Similar, ¿no es cierto? ¿Qué resalto? Lo más importante, lo que me sirve, ¿no es cierto? Ahora, el conjunto de codificaciones va a generar una categoría, ¿ya? Una categoría de análisis, ¿ya? Que esté hablando sobre aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Una comprensión a través de los mismos actores sobre aprendizaje significativo. El conjunto, bueno, así puedo generar una primera categoría, luego puedo generar una segunda categoría y una X categoría, ¿ya? Varias categorías. No son tipos de datos, son
diferentes categorizaciones. El conjunto de categorías va a generar un indicador cualitativo. El conjunto de indicadores cualitativos va a generar un concepto. Y el conjunto de conceptos va a generar una teoría. ¿Qué quiero decir a la pregunta que me hacía Félix? No existe distinción entre diferentes datas textuales, pero el proceso de reducción me lleva a que la data textual se conviertan en categorías diferenciadas que pueden generar indicadores cualitativos, que los indicadores cualitativos pueden construir un concepto y eventualmente el conjunto de conceptos armar una teoría, una comprensión de la realidad. Por supuesto, es una teoría sustantiva. ¿Le respondo en cierta forma a su consulta, Félix? Sí. Excelente, gracias. Ya. Por favor, cualquier otra consulta me dice, ¿ya? Ay, ¿dónde iba esto? Sí, iré con esto. Amplio pantalla, ¿ya? Relacionando, ya voy a hablar ahora de técnicas de relevamiento de datos en el enfoque cualitativo, ¿ya? Los datos de tipo cualitativo, como decía, comprenden una descripción detallada de situaciones, experiencias, vivencias, conductas, manifestaciones y un etcétera, 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 donde el caso a caso importa, ¿no es cierto? Ese es el mensaje de lo que estamos llevándonos con los datos textuales el día de hoy. Las técnicas que vinculan a la recolección de información, ya lo hemos dicho, 1, indagación, 2, observación, 3, revisión documental. En la indagación directa puede ser de manera individual, 1 a 1, o puede ser moderador y un conjunto de participantes, grupal, ¿cierto? Los datos, ya hemos dicho esto, pueden ser experiencias, percepciones, opiniones, sentimientos, conocimientos, actitudes, conductas, conversaciones y etcétera, 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 etcétera. Un gran etcétera. Para el análisis, esto ya lo he dicho, ¿no es cierto? Los datos de tipo cualitativo eventualmente se convierten en texto. Trátese de una videograbación, trátese de un audio, eventualmente se va a convertir en un conjunto de data textual que debe ser codificada. Vean esta codificación, si uno puede ver a detalle, digamos, incluso va generando tiempos en los cuales se va dando cada una de las manifestaciones de las diferentes unidades de análisis, ¿no es cierto? En una relación narrativa de experiencias, de vivencias, de relatos, ¿ya? Ya decía, no todo lo que la narrativa se va dando al momento de realizar este tipo de cualquier técnica cualitativa es de interés. Por tanto, hay un proceso de reducción. En la lógica del proceso de reducción, entonces yo voy marcando ciertas partes de mi data textual, las que son de mi interés, y las voy codificando. Genero un código 1, genero un código 2, genero un código 3 y así. Esto ya lo he dicho, ¿no? Como que estoy repitiendo. El conjunto de códigos van a armar una categoría. Aquí esto no se... Es que lo que pasa es que la imagen se muestra muy plana. ¿A qué me refiero? No necesariamente el código, los diferentes códigos, provienen de la misma unidad de análisis. Piensen que el investigador ha hecho aquí una pregunta, ¿no? ¿Qué opinas respecto de, ¿no es cierto? Y Juan responde, opino. María responde, opino. Pedro responde, opino, ¿no es cierto? Entonces, los códigos no necesariamente provienen de la misma unidad de análisis. Son las respuestas que brindan las diferentes unidades de análisis, de las cuales yo debo identificar elementos que son recurrentes, elementos que se replican, coincidencias, y también elementos que son divergentes, algunos elementos que
yo opino esto, que es distinto a lo que Juan opina, que es distinto a lo que Rosa opina, y así sucesivamente. Pero eventualmente, todo este tipo de codificaciones hablan de una misma categoría, ¿no es cierto? De una misma temática, de una misma relación de ideas. El conjunto de categorías va a ser de un concepto. El conjunto de conceptos va a ser de un indicador y el conjunto de indicadores va a ser de una teoría. Bueno, aquí uno puede obviar los indicadores y saltar de los conceptos a la teoría, pero lo vamos a ver eso. Esto se lo puede hacer manualmente. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces uno lleva a cabo la entrevista, la transcribe y luego puede artesanalmente ir pintando las partes e ir como que tratando de analizar de qué trata el texto. Pero, ¿qué les parecería, cuán complejo les parecería hacer ese procedimiento cuando existen 50 entrevistas, 20 grupos focales, donde cada grupo focal es la intervención de 8 o 9 participantes, y donde resulta que una entrevista dura de 20 a 30 minutos, un grupo focal entre hora y hora y media? ¿Se imaginan cuánta data textual trae consigo una entrevista de unos 30 minutos? Serán por lo menos sus 15, 20 planas, ¿no? Planas de texto, ¿no es cierto? Es una gran cantidad de data textual. Por tanto, la sistematización para el análisis es más compleja y requiere del apoyo, del soporte de paquetes como el Atlas-T, como el Ethnograph, como el En Vivo, como el Decision Explorer, como el QualPro, como el MassQDA, y hay una serie de otros, el Nudist, que ya es bien antiguito el Nudist, pero ya, hay una serie de otros paquetes que ayudan en este tipo de proceso de análisis de data cualitativa. A ver, leo el chat un poquitito, ¿qué me están diciendo? ¿La técnica llegaría a ser una entrevista? Sí, es una técnica la entrevista. Puede ser la entrevista, puede ser un grupo focal, es otra técnica. El tema de la observación participante es otra técnica. Vamos a llegar a su momento de hablar de diferentes técnicas, ¿ya? Voy a tratar de no confundir entre términos, ¿no? Sí es importante hacer la distinción en el enfoque de instrumento, distinto de técnica, distinto de diseño, ¿ya? Ese tipo de elementos son distintos. Se ve en muchas tesis que se dice, ¿y cuál es el diseño que usted ha aplicado en su investigación, en su tesis de maestría? Y dice, entrevistas. La entrevista no es un diseño. Y el instrumento le dice, pero he aplicado entrevistas. La entrevista no es un instrumento. La entrevista tiene su instrumento, ya, pero luego vamos a distinguir eso, ¿ya? Solamente ahora quiero tratar de relacionar de que el análisis de data cualitativa es sumamente complejo. Por tanto, requiere el apoyo de un software, de un paquete que nos permita hacer esto. Solamente para referencia, vamos a ver nosotros 2 softwares al menos. Vamos a ver el Atlas-T. Les voy a mostrar de qué tratan estos otros, pero realmente no tenemos nada que perdernos si vemos el Atlas-T y vemos el MassQDA. Con el Atlas-T vamos a codificar unas entrevistas y con el MassQDA vamos a codificar un grupo focal, ¿ya? Y vamos a hacer algo de métodos mixtos con el MassQDA. Para ustedes, para alguno de ustedes, ¿es familiar alguno de estos paquetes? ¿Ha escuchado hablar? ¿Conoce? ¿Lo maneja? No sé si me pueden comentar un poquitito, por favor. Ninguno. Isao me dice no. Mariela Ninguno. me dice no, ninguno. Claudia me dice ninguno. Ya, excelente. Entonces vamos a conocer, pues. Vamos a conocer ahora. Les voy a pasar yo los instaladores. Lo van a instalar ustedes en su máquina. Se puede también descargar por el Play Store. Se puede descargar la versión. No es la versión completa, es una aplicación complementaria al software para Android o para iOS, ¿no es cierto? Entonces uno puede tener también el MassQDA en el celular o el Atlas-T en el celular. Les voy a mostrar igual de qué trata todo eso. Ya, avanzaremos entonces un poquito más.
Ay, ¿por qué no avanza esto? Ya, hasta aquí, por favor. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes? ¿Todo bien? ¿Estamos avanzando bien? ¿Alguna mirada, alguna consulta? Veo chat. Ay, aquí nos hemos quedado. Espero que no se tranque nuevamente. Ninguno, no. Ya. ¿Qué más? Sigamos viendo entonces. Recuerden que yo les decía, en el enfoque cuantitativo, unidades observacionales, en el enfoque cualitativo, unidades de análisis. El primer paso para el relevamiento de datos es establecer unidades de análisis, o como VFLIC también llama, casos. Casos, ¿ya? Casos que son particulares, que son singulares, que dan cuenta de los actores que están imbuidos dentro del fenómeno de estudio que es de mi interés. Siempre es importante evaluar si la unidad es adecuada con el planteamiento del problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algunos casos uno relaciona una unidad de análisis que desconoce el fenómeno de estudio que estamos tratando. Por tanto, es impertinente el poder hacer una consulta a alguien que no conoce sobre el fenómeno de estudio, ¿no es cierto? Tienen que ser personas que tengan la vivencia, que tengan conocimiento, que realmente puedan brindarnos la data que nosotros necesitamos para responder a nuestra pregunta de investigación. Con una evaluación preliminar se recolectan los datos inicialmente, estos se los analizan y se va logrando un proceso iterativo a la siguiente unidad. Ahora te voy a explicar qué es eso. Hasta lograr la saturación teórica. A ver, quiero explicar dos conceptos que los he marcado en color distinto, ¿no? Primero lo del proceso iterativo, y quiero que me entiendan bien de qué trata esto. En el enfoque cuantitativo, la lógica procedimental de la investigación de corte científico era lineal. ¿Qué me refiero con lineal? Que resulta que yo tenía un planteamiento inicial donde tenía una temática, una problematización, luego relacionaba una pregunta, con la pregunta, no sé, bosquejaba una operacionalización de variables, podía plantear una hipótesis linealmente, ¿no es cierto? Linealmente. Me agarraba de una teoría, esa teoría era el sustento para mis conceptualizaciones, y eventualmente iba a campo y levantaba mis datos para lograr los resultados y las conclusiones. Lineal, lineal. En el enfoque cualitativo, no se puede seguir esta linealidad del enfoque cuantitativo. Resulta que uno hace una primera introspección inicial de relacionar cuál es el fenómeno que yo quiero investigar. Vinculo cuáles son las unidades de análisis a las cuales voy a ir consultando, indagando, explorando, qué revisión documental debo hacer, si primeramente voy a hacer una observación de campo inicialmente. Y pensemos que identificando las diferentes unidades de análisis, tal vez en su entorno naturalista, yo voy a hacer consulta a la primera unidad de análisis. Esa primera unidad de análisis le hago una entrevista, por decir algo. Esa entrevista, luego de que termine la entrevista, la analizo y luego voy a pasando, puede ser esa misma unidad de análisis, la que me lleve a la siguiente unidad de análisis. La siguiente unidad de análisis, de manera similar, le hago una entrevista, le hago una consulta, me da todo su mirada, su experiencia, su vivencia, analizo lo que me dijo esa unidad de análisis y llevo a la siguiente unidad de análisis. Y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Ojo que ir pasando de unidad de análisis a unidad de análisis, eso se refiere con proceso iterativo, es dato análisis, dato análisis, dato análisis, dato análisis. No espero, y esto es una recomendación de la profesora Marta Sautú, no espero a realizar todas mis entrevistas para recién analizar mi data. ¿Por qué? ¿Qué dice la profesora Sautú? La profesora Sautú dice, si yo realizo todas mis entrevistas y me agarro de un mar de información textual, muchas entrevistas donde genere, no sé, pues un mamotreto de información transcrita, me voy a hallar con un mar de información donde no voy a saber dónde comenzar y dónde terminar.
E inevitablemente voy a hacer algo. Marta Sautú es argentina, ¿ya? Es de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, Marta Sautú dice, inevitablemente voy a hacer el picotazo. ¿Qué significa el picotazo? Que solamente voy a agarrar partecitas de entrevistas. No sé, si eran 50,000 páginas, no voy a usar ni 2,000 de ellas. ¿Y para qué utilicé las otras 48,000? ¿Para qué utilicé la otra data de Excel, los 48,000 caracteres? Realmente voy a hacer un trabajo innecesario. Por eso es lo importante de dato análisis. Lo vamos a ver conmigo. Hasta lograr la saturación teórica. A ver, esto también quiero que me comprendan, por favor, y voy a recibir una retroalimentación de ustedes, para que ustedes me repliquen lo que estoy diciendo, si se está logrando comprender cómo estoy tratando de transmitir. Si resulta que yo pregunto al primer individuo, analizo lo que ha dicho ese primer individuo, y luego paso al siguiente individuo, y luego paso al siguiente individuo. Eso es lo que se conoce como la bola de nieve, el snowball, que resulta que es una bola de nieve, que yo me subo a una colina, tengo una bola de nieve, la lanzo al precipicio y esta bola de nieve crece hasta hacerse gigante. La pregunta es, ¿la bola de nieve crecerá tanto? Es decir, las preguntas que voy realizando a las diferentes unidades de análisis, a las diferentes personas que voy preguntando, ¿va a ser infinita? ¿Voy a preguntar infinitamente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Nunca paro de preguntar? Lo que pienso es de que va a haber un punto donde las respuestas van a ser similares a las primeras, digamos. O sea, no vas a... Más o menos. Excelente, Félix. Ese punto se llama saturación teórica. Basta. Ya me están repitiendo las mismas cosas. Ya no necesito preguntar más. Basta. Hasta aquí llegué. Ya me están repitiendo las mismas cosas. La primera persona que he preguntado me dice muchas cosas interesantes. La segunda persona que pregunto me repite algunas cosas de lo que dijo la primera, puede adicionar algunas cosas más, ya, está bien, y voy a la tercera. La tercera repite lo que ha dicho el 1 y el 2 y adiciona una cosita más. La cuarta, posiblemente, ya repite todo lo que he dicho los anteriores. Basta, saturación teórica. No necesito preguntar más. Hasta aquí llegué, saturación teórica. Entonces, volvemos a la recomendación de Marta Sautú. ¿Necesitaba hacer las 50 entrevistas? No. Saturación teórica es el criterio. Saturación teórica. ¿Me dejo entender con lo que acabo de decir? ¿Se comprende? ¿Quién me puede auxiliar en este afán de la participación activa, en la explicación de lo que es el proceso iterativo y la saturación teórica? ¿Quién me puede auxiliar? ¿Qué he tratado de decir? O tal vez no lo he dejado suficientemente claro y ustedes me dicen para explicarlo mejor. A ver, veo si hay chat. No, un chat vacío. Quizás, Licen, con la saturación teórica, estamos quizás, ya hemos encontrado la respuesta con, o sea, artículos o tesis anteriores, pero seguimos redundando ahí nomás, donde que ya se ha llegado a un foco, no sé si está bien eso. Sí, MacGyver, va en esa lógica, ¿no es cierto? Donde yo debo llegar a un punto donde ya no requiero más revisión, ¿no es cierto? Hasta aquí llegué y hasta eso es lo que necesito para mi investigación, no más. No existen investigaciones infinitas, ¿no es cierto? Tiene que haber un corte. Su maestría no va a ser una indagación, una revisión documental que se extienda al infinito, ¿no es cierto? Sino va a haber un momento de saturación teórica donde diga, hasta aquí llegué. Lo mismo pasa con las entrevistas. Lo mismo pasa con los grupos focales. ¿Sí? A ver, por ahí tengo algo más de chat. Mónica me dice, el proceso iterativo es la indagación de las unidades de análisis. Sí, Mónica, es la indagación de las unidades de análisis, pero en esa lógica de
a la unidad de análisis, consulto, extraigo la información que requiero y la analizo. Y de esa forma, iterativamente voy donde el siguiente y sumo lo que me dice el siguiente. Por eso analizo. Analizo con la mirada de lo que me dijo la primera, ahora veo lo que me dijo la segunda y voy a la tercera. Por eso digo, dato, análisis, dato, análisis, dato, análisis, dato, análisis. Por eso es iterativo. Va sumando las intervenciones. Lo que dijo la primera, más lo que dijo la segunda, más lo que dijo la tercera, y así voy construyendo mi corpus. Esa es la idea, generar mi corpus de comprensión a través de las diferentes unidades de análisis del fenómeno de estudio que yo pretendo. Entonces, a ver, recordando el ejemplo de Solángel, ¿no? Solángel decía un diseño curricular para la materia de tantos, ¿cierto? Y voy consultando a los expertos, a los docentes, y pregunto al primer experto, ¿no es cierto? Y el primer experto me da muchas opiniones, ¿no es cierto? Entonces, yo sistematizo, analizo las opiniones que me ha brindado y voy a consultar al siguiente experto. El siguiente experto replica lo que dijo, algunas cosas de lo que dijo el primero, posiblemente tengo otros puntos encontrados, pero va sumando y voy alimentando. Iterativamente voy alimentando más data sustantiva. Y el siguiente más, y el siguiente más. Pero hay un momento, como decía Félix, donde ya empiezan a decir las mismas cosas, ¿no es cierto? Ya no me aporta más. Entonces, ahí llegué. Basta. ¿Ya? Nelva me dice, proceso iterativo es lineal, interactivo, no es interactivo, es iterativo, y más bien no es lineal. El iterativo, que estamos hablando en el enfoque cualitativo, es recursivo, es como una espiral, ¿no es cierto? Es una espiral que crece, por eso decirlo de la bola de nieve. Crece, ¿no es cierto? Pero no crece infinitamente, crece hasta lograr saturación teórica, ¿ya? Hasta lograr la saturación teórica. Y luego me dice, Ángel, ¿puede influir el alcance que queremos lograr? Claro que sí, claro que puede influir. Ahorita voy a hablar de este tema del alcance. El proceso iterativo es la indagación, ya, creo que estoy repitiendo ya las mismas preguntas, ya. ¿Influye el alcance? Sí, influye el alcance. Si resulta que, y eso también tiene que ver con los diseños, ¿no? Por ejemplo, un diseño etnográfico, que lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando las cosas, trata de conocer a profundidad una realidad compleja. Por tanto, la exploración realmente es sumamente profunda. ¿Qué quiero decir con esto? Si resulta que estoy queriendo analizar la idiosincrasia, la mirada, los usos y costumbres de una comunidad indígena originaria y yo visito la misma por un día y saben que mi visita es de pasito, realmente va a ser muy poco lo que pueda rescatar en un momento tan acotado, tan corto, ¿no es cierto? Realmente, mire, como turista, ni siquiera como turista, iré a conocer ciertas ideas de cómo, algunas manifestaciones relativamente interesantes. Pero si requiero más profundidad, por supuesto que tengo que pasar cotidianidad, ¿no es cierto? Días, meses, conocer a profundidad. El alcance es mucho más, necesita de una exploración mucho más rigurosa, más extensa, más exhaustiva, ¿no es cierto? En el tema de un diseño como podría ser la teoría fundamentada, que lo vamos a ver más adelante, también el tema de el alcance es sumamente importante, porque desde una mirada que es meramente descriptiva, exploratoria, algo que es tal vez más explicativo, requiere de una aproximación que es cada vez más exigente, ¿ya? Pero me estoy adelantando varios pasos que lo vamos a ver más adelante. Juana me dice, saturación es el punto en el cual se ha escuchado una diversidad de ideas y con cada entrevista o observación adicional no aparecen otros elementos. Excelente. Hay algunos pensadores, algunos metodólogos que dicen que nunca se alcanza la saturación teórica. Pero, por ejemplo, el señor Gary King dice, ¿debe alcanzarse la saturación teórica? No, porque las investigaciones no son infinitas. Y él relaciona un hecho histórico que es bien interesante. Por ejemplo, si uno ve investigadores
no sé, pues investigadores clásicos, ¿no es cierto? Investigadores realmente trascendentes. Y uno se pregunta, ¿cuánto duraban sus investigaciones? Por ejemplo, uno dice, Newton, ¿cuánto duró su investigación? Una investigación cualquiera. O, no sé, pues, o Kant, o, no sé, Heidegger, cualquiera de esos investigadores. ¿Cuánto duraban sus investigaciones? Duraban pues toda una vida, ¿no es cierto? Eran investigaciones de vida, ¿no es cierto? Y no había saturación teórica. Pero ahora la modernidad nos acota las investigaciones, ¿no es cierto? Es decir, ustedes no pueden tener una maestría que le estén defendiendo de aquí a sus 75 años, ¿no es cierto? Entonces tienen que, en cierta forma, delimitar los procesos investigativos y presentar resultados, ¿no es cierto? Seguramente después vendrá un doctorado y en el doctorado seguramente igual delimitarán en una temporalidad de unos 3 años su nuevo proceso formativo, ¿no es cierto? Entonces, ya la lógica es distinta, ¿no es cierto? Ahora ya las investigaciones tienen otro tipo de alcances y temporalidades. Ya. A ver, ¿dónde me he quedado en esto? Sigo avanzando, por favor. Ya. No sé por qué vuelve al inicio. Aquí me he quedado. Ya. Las unidades de análisis. Ya. Estas pueden ser personas, conjunto de personas, como organizaciones, digamos, hechos, registros y cualquier otro, ¿ya? Cualquier otro, de cualquier otra índole, ¿no? Agrupaciones. De hecho, vamos a ver, no sé, juntas institucionalizadas, casuales, momentáneas, de tiempo, ya, vamos a ver eso. Cualquiera de estas van a ser de interés siempre y cuando ayuden a entender el fenómeno de estudio y principalmente permitan responder a la pregunta, a los objetivos de investigación que me he planteado, ¿cierto? Si hay unidades de análisis que no me brindan data, son unidades de análisis irrelevantes, ¿cierto? Debo realmente descontarlas, no me interesan. Ya. En cuanto a los datos, esto ya lo hemos dicho. Persiguen significados, expresiones lingüísticas, estereotipos que van más allá de ser la conducta, las cuales se describen, interpretan y justifican, y al ser compartida por un grupo pueden tratarse de normas sociales. A ver, aquí realmente voy a ser amplio en ejemplos y quiero que me vayan siguiendo en lo que voy relacionando con la mirada de ustedes también, ¿ya? A ver, por ejemplo, una norma social se dice que es una acción socialmente reconocida. ¿Quién me puede dar el ejemplo de una norma social en ese concepto que les pongo ahí? ¿Qué se les viene en mente cuando hablamos de una norma social? Tal vez la manera de vestirse es una norma de trato social o estereotipos. Ya. Sí, podría ser. ¿Ya? Y creo que tengo un conceptito vinculado ahí. Ya. Una norma social, si es una acción socialmente reconocida, pero que tiene una implicancia también en el grupo relacionado, ¿no es cierto? Hay incluso como que una reacción dependiendo del cumplimiento o el incumplimiento de la norma social según el contexto en el cual se realice, ¿ya? A ver, daré mis ejemplos y ahí ustedes me van a dar otros ejemplos más, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué les viene en mente esa imagen? ¿Qué es esa imagen? Una challa. Es una challa, ¿no? Una mesa. Una costumbre. Una costumbre. ¿Es una norma social? En el occidente sí. Ya, es una acción socialmente reconocida, posiblemente, no sé, en Oriente incluso también he visto por ahí que la presencia ya es diversa, ¿no? En Oriente también, sobre todo en Santa Cruz, que es más populoso, ¿no? Ya, a ver, ¿qué es eso? Todos Santos. La mesa de Todos Santos. Una mesa de Todos Santos, ¿no es cierto? ¿Puede considerarse como una norma social? En ciertos lugares. Ya.
Si digamos, en la ciudad de La Paz existe la tradición de hacer esta ofrenda de Todos Santos a las personas que nos visitan en noviembre, ¿existe algún miramiento, alguna penalización por no hacerlo para las personas que tienen una mirada de fe, de creencia en ese tipo de tradiciones? ¿Tienen alguna objeción con la persona que no lo hace? No. Ninguna. No. Si digamos en la familia, ¿no? Se muere la mamá y resulta que los hijos no hacen la mesa de Todos Santos. ¿Qué opina la familia? La reprobación. Eso. Sí, ¿no? Hay una reprobación social. No hay una coacción, pero sí hay una mirada, ¿no es cierto? Porque es una norma, es una acción reconocida. Entonces, en el contexto donde la práctica está establecida, sí puede haber, ¿no? Un miramiento, una reprobación. ¿Qué es eso? El bautismo. Bautismo. Algo similar, ¿no? ¿Hay alguna observación por no bautizar entre católicos a un niño? Depende de la creencia de la familia. Excelente, pero el contexto, ¿dice algo cuando un niño no lo bautizan? A ver, les puedo contextualizar tal vez con un ejemplo más específico, más concreto. No sé cuántos de ustedes les es familiar, digamos, un contexto rural, occidente, digamos, del altiplano. ¿Qué pasa si un niño no lo bautiza? Se enferma. Sí, ¿no es cierto? Se muere. Tiene que ver con el ajayu. Así es, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le dice la comunidad al niño que no lo han bautizado? Es observado, ¿no? Es observado o criticado por parte de las autoridades comunitarias. Así es, ¿no? Hay un tipo de observación. Eso implica la norma social, ¿no es cierto? No hay cárcel, no hay una penalización, no hay que pagar una multa, ¿no es cierto? Pero resulta que como es una norma, una acción reconocida, su no realización implica un miramiento, ¿no es cierto? Entonces, ay, pucha, ¿qué pasa acá? Perdón. No sé, pienso que es una falla de mi presentación. Mil disculpas. Ya, vuelvo. Ya, su no realización no implica una sanción, pero sí algún tipo de recriminación o reproche, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de unidades de análisis son bien interesantes de llevarse a cabo en una investigación con enfoque cualitativo. Ya verán, y es clarísimo de notar, esto es intuitivo, que en este tipo de investigaciones no se persigue cuantitativización alguna. No, ¿qué me importa la cuantitativización, ¿no es cierto? La cuantitativización es un elemento tal vez incluso desdeñable, ¿no? Para este tipo de investigaciones. La lógica aquí es lograr comprender por qué la recriminación social, cómo es que se da el tema del reconocimiento de este tipo de acciones, qué comprende la práctica. Hay una descripción amplísima, ¿no es cierto? Entonces aquí es una característica del enfoque cualitativo, ¿no? A ver, otro concepto, las prácticas, ¿no? Como una actividad continua, rutinaria, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplo ustedes me pueden dar de una práctica? Cepillarse los dientes, tal vez. Ya, bárbaro. Bañarse. Bañarse, ya, bárbaro. ¿Cómo? Ay, ¿qué ha pasado acá? Se les ha quitado la pantalla, ¿no es cierto? Sí. No se observa nada.
¿saben qué ocurre? Ya, pero avanzaremos un poquitito más. Creo que no se me ha cortado la grabación, que estas clases están programadas por los administradores, ¿no? Entonces seguramente se me van a cortar. Entonces me están haciendo recuerdo de que el fin de la clase ya está pronto, ¿ya? Entonces estamos ahorita 23 y yo les digo en unos 2 minutitos avanzaré este concepto más de las prácticas y paramos para algunas consultas y así cerramos para que no se nos corte mientras estamos conversando, ¿ya? Ya. Entonces decíamos, una práctica es una actividad cotidiana, continua, rutinaria, que las prácticas también pueden ser orientadas a una investigación científica bajo el enfoque cualitativo. A ver, por ejemplo, un ritual puede ser una actividad continua, rutinaria. ¿Qué ven ahí? Sacrificio de una llama. De una llamita, ¿no? ¿Conocen ese tipo de sacrificio? ¿Alguien ha vivido ese tipo de sacrificio? Sí, es común en el área rural del altiplano, de la zona andina. ¿Cuál es el significado detrás? ¿Conocen? A ver si me pueden contar un poquito más al respecto. Cuando que están hablando con alguien venido de Marte, ¿no? Que no sabe nada de la vida, de lo que pasa en Bolivia. Adelante, por favor, perdón. Dicen, en Apacheta, cada 6 de agosto, es la carretera Oruro. Generalmente los dueños, ¿no?, de la flota, sean tráiler, generalmente hacen una huacta para que les vaya bien. Y eso es lo que generalmente el 6 de agosto practican. O bien llevan una alpaquita o una llama, ¿no? Entonces, según su creencia, no es que la chichila les va a bendecir, todo lo demás que ellos tienen, ¿no? Es lo que puedo. No, muchas gracias. Las experiencias son diversas, ¿no? Ese mi fotito ilustra un momento que yo les comento anecdóticamente, yo también me ha tocado vivir la experiencia. La mía ha sido curiosa porque en el norte de Potosí hay la ofrenda, ¿no? A la Pachamama, como ustedes me están relacionando, ¿no? Angélica me dice el Huilancha, ¿no? Ya, pero el punto era el siguiente, ¿no? Es decir, como es una ofrenda a la Pachamama, es un ritual de respeto, ¿no? Le cortan el cuello a la llamita, ven que están agarrando ahí la sangre, porque esa sangre se la toma, ¿no es cierto? Sale caliente y se la toma. Al menos en la comunidad donde he visitado. Pero algo curioso de esta imagen que les estoy compartiendo es que la llamita estaba preñada, ¿ya? Y resulta que eso era un buen augurio, ¿no? Era realmente suerte, algo inesperado, pero sacaron a la llamita, al feto de la llamita, de esta llamita preñada, hicieron una especie de como una sopa, ¿no? Así como una infusión, digamos. Y había que tomar esa infusión, que realmente era una cosa muy fuerte, ¿no? Es decir, fuerte para alguien que no está acostumbrado, es bien, me refiero incluso oler, sentir, comer, no es, bueno, pues no es muy grato, ¿no? Pero, a ver, negarse a ser parte del ritual es sumamente complejo, ¿no? Entonces uno tiene que ser parte y responder con respeto a la ofrenda que se está haciendo, ¿ya? Así como podemos hablar de rituales como lo que les estoy mostrando acá. Ya. También puedo relacionar en el tema educativo, ¿no? Las prácticas de un profesor en un salón de clases, digamos, ¿no? Puedo relacionar, digamos, una maestra parvularia, donde resulta que en la cotidianidad de su día a día realiza ciertas prácticas, ¿no? Con los más pequeñitos. Pensemos un parvulario, donde resulta que hay un inicio de clase, ¿no? Ahora incluso hay medidas de bioseguridad, todos los niños salen a la hora del recreo a comer su merienda, se lavan las manitos, ¿no es cierto? Hay un cierto tipo de actividades continuas, rutinarias, que también son susceptibles de ser analizadas en esta incomprensión de la profundidad del caso a caso importa en el enfoque cualitativo,
¿Ya? Antes que se nos coma el tiempo, estamos a minutitos de finalizar. Consultas, comentarios, sugerencias, inquietudes, manifestaciones. Vamos a continuar desde acá el día lunes. Tenemos la actividad que consideraría que no debería ser demasiado demandante en tiempo. No se extiendan demasiado en cuanto a la respuesta brindada. Simplemente que dé a comprender cómo se percibe los datos cualitativos en el planteamiento de investigación que ustedes están desarrollando. ¿Ya? Dejo de compartir un segundito para escucharlos. Y si no hay miradas, para con los que hemos quedado, nos vemos el día de mañana, los que gusten, ¿no? Porque si no es deseo de los que están en el tema de enfoque cualitativo, no. Bueno, depende, ¿no? Si mañana vamos a hacer una revisión del SPSS, voy a hacer el tema del apuntito que me ha faltado complementar con los diseños experimentales, usando el paquete, ¿no? Entonces voy a hacer esa complementación, sumado a que ya lo había dicho en nuestro grupo WhatsApp, pero estoy sumamente agradado con el trabajo que han hecho con enfoque, con el módulo de métodos cuantitativos, porque realmente da la transmisión de que se ha llegado a comprender lo que se pretendía en el módulo, ¿no? Entonces eso realmente satisface. Ya, creo que no tengo chat, salvo que alguien quiera tomar micrófono. Nos despedimos hasta el día de mañana. Nada, todo ok. Nelva me dice gracias, buenas noches. Sí, nos digamos buenas noches, ¿ya? Está todo claro. Pues bien, gracias. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Todo ok, me dice Isao. MacGyver me da manito. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Ya? Voy a averiguar cómo se hace dice en la nube, entonces voy a que me den la pauta cómo les paso el link de la grabación de ahora, ¿no? Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.